Y continuamos aquí en Alta Política. Muy buenas noches, doctor Martín de los Ríos. Muy buenas noches. Y me hizo la corrección como corresponde porque hoy preside Federsal. Federsal. Es digamos, la forma en que tiene Salta de incorporarse a la... Claro, es la entidad de segundo grado, digamos, entidad de entidades, con la cual participamos de confederaciones rurales y de la comisión de enlace, que son entidades de tercer grado, ¿no? Federsal nuclea Sociedad Rural Salteña, Asociación Prograno, que son entidades de primer grado porque asocian personas, socios. Las de segundo nuclean entidades y las de tercer grado nuclean a su vez federaciones. Es decir, entidades de entidades. Martín, estamos a pocas horas de comenzar un nuevo paro. Esto parece que había terminado en su momento, después de la 125, como que bueno, para que entienda quizá hoy la gente qué es lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires con el revalúo. Muchos han dicho que era injusto porque se exporta con $1 oficial, menos el 35% de las retenciones, quedan $2, digamos, supuestamente $2,80 entre comillas, de rentabilidad, y no alcanza para pagar los insumos que están a 6, con $1 en 6. No sé si esa es un poco la explicación Es la explicación de algunos de los problemas que el campo también padece, ligado fundamentalmente a la inflación, porque el problema que despierta y que repica todas las otras conflictividades es la inflación. La inflación pega al que menos tiene, al que más tiene, al grande, al chico, a todo por igual, y complica la vida de todos. Creemos nosotros del sector agropecuario que desde luego las recetas están siendo peores que la enfermedad, pero bueno, esa es una discusión aparte. De todos modos, este paro nacional recientemente declarado, se declaró a las 4 de la tarde por la mesa de enlace, y nosotros desde Federsal, desde la Confederación Salteña y en representatividad también de los tucumanos y del norte, hemos adherido. No está ligado al impuesto inmobiliario rural bonaerense solamente, porque esa es una problemática puntual de la provincia de Buenos Aires, que están discutiendo, que no han podido entenderse con el gobierno de Daniel Scioli, a diferencia nuestra. Nosotros hemos discutido, hemos logrado un sistema de revalúo inmobiliario el año pasado, se terminó de consensuar o de consagrar, que readecuó los valores de la tierra, que tuvo en cuenta la productividad y no solo el mercado inmobiliario respecto de los campos, y que permitió que el productor que menos tiene pueda lograr también un tributo justo, y es el sistema que hoy Salta tiene. Provincia de Buenos Aires no pudo hacer lo mismo, y es el conflicto en el que está puntualmente Provincia de Buenos Aires, con un paro que se lanzó ya el sábado pasado por 9 días. Ahora, fue un disparador lo de la provincia de Buenos Aires. De alguna manera ¿no? fue un disparador porque es la gota que colmó el vaso en un humor caldeado de un sector económico muy importante, a nuestro humilde juicio, de la patria, absolutamente desatendido, despotricado y maltratado, ¿no? Lo que el campo representa para Argentina, cualquiera que haga un revisionismo histórico rápido va a poderlo notar en cuanto a importancia, y tenemos serios problemas de entendimiento, no sé si ligados a revanchismo y cuestiones, a mi juicio, infantiles, que no quisiera titular, pero nunca hemos podido entendernos más allá de los distintos funcionarios o ministros que han manejado la cartera, hecha ministerio además, porque antes era secretaría, el ministerio, el actual Ministerio de Agricultura. Y el disparador además de este conflicto bonaerense ha sido una sucesión de temas no resueltos frente al compromiso asumido por el nuevo ministro flamante desde enero, en 22 puntos que se presentaron alguna vez, de tenerlos en cuenta, y últimamente ya ni siquiera la concesión de una audiencia para ir a tratar los temas. Y un hombre que viene del INTA, supuestamente conocedor, ¿no?, de la realidad. Supuestamente conocedor, si bien quizás no de la agricultura en cuanto granos o carne, pero un hombre muy ligado a la pesca y demás, pero un técnico, ciertamente. También lo era en su momento de Urquiza, Campos o algunos de los otros secretarios, no Domínguez, que era un hábil estratega político, pero los otros eran también hombres de mucho conocimiento de la temática agropecuaria. Evidentemente nunca tuvieron el marco posible de accionar, de gestionar, con un sector que, insisto, es fundamental. Bueno, de hecho, es el sector que alimenta mayoritariamente las cercas del Estado argentino. Pero sin ninguna duda, más allá de la soja, ¿no? Y le puedo asegurar, más allá de los relatos oficiales, que es el sector que ha sostenido la posibilidad
enorme que ha tenido este modelo, este gobierno, de mejorar la calidad de vida de mucha gente, ¿no? Es fundamental lo que ha pasado con el valor de los commodities, la materia prima en el mundo, y lo que ha generado eso, felizmente, en Argentina como beneficio para la gente. Es un gran redistribuidor de riqueza, algo que le encanta al gobierno nacional decir, y sin embargo tremendamente maltratado desde las decisiones de escritorio cuyas consecuencias nunca se miden, desde el desconocimiento de las economías regionales, desde el solitario manejo dictatorial de algunos funcionarios que no solo hoy prueban la ineficacia de lo que han hecho, sino que siguen adelante y van por más, ¿no? Da la sensación, Martín, que el relato oficial pone un sesgo ideológico en esto. Es como decir, bueno, el campo ha ganado tanto porque la soja estaba tanto y se queda quizá atado a lo que puede ganar un pool de siembra. Quizá no tener esa visión de la economía regional, del pequeño chacarero, que seguramente se le hace mucho más difícil poder no solo producir, sino mantener el nivel de productividad. Mire, yo, si esto tuviera su razón de ser, medidas que se toman o gestiones que se hacen desde las decisiones nacionales, en ideologías, hasta en fanatismos ideológicos, creo que hasta soy capaz de justificarlas, pero hay una serie de incoherencias aún en los ideologismos, porque hay decisiones absolutamente progresistas con otras absolutamente retrógradas, antiprogresistas. Entonces, desde la ideología tampoco podemos justificar, aún sin estar de acuerdo, las cosas que se hacen. Entonces nos basemos en la realidad, en datos concretos, objetivos de la realidad. A ver, dígame algunos números en ese sentido. Objetivos de la realidad. Hemos destruido el mercado de carnes en el entendimiento y en el razonamiento de que de esa forma los argentinos iban a tener por siempre carne barata. El secretario Moreno nos dijo de propia voz, no habrá carne cara para los argentinos mientras en Argentina haya una vaca. Hoy el kilo de lomo, que alguna vez generó toda una discusión filosófico-política porque alguien dijo que iba a costar 80 pesos, cuesta 80 pesos. Cuesta 80 pesos. Hoy los argentinos no pueden comer el asado del fin de semana. Hoy ha pasado a ser un lujo comer carne, tanto es así que se ha reducido el consumo per cápita en casi un 40%. Sí, la carne para todos es una gran... El trigo, el mercado del trigo, han destruido el mercado del trigo y con eso una enorme posibilidad de hacer agricultura sustentable, porque usted sabe que hay que rotar, hay que cuidar los suelos para las generaciones que vienen y eso se hace rotando, no el monocultivo de la soja. Han destruido el mercado del trigo en el equivocado entendimiento de que de esta forma el pan iba a ser barato para los argentinos. Usted consigue pan a 2,80, que es el precio que según Moreno se paga por el pan en este país. No se consigue. Entonces, y mientras tanto la evolución del dólar para que sea competitiva mundialmente la agricultura en Argentina ha tenido aumentos del 30 al 40% frente al 400% que han subido las cosas por esta política. Entonces, con esos datos es que uno va ya sin ningún sesgo político, más allá que el campo no comparte la visión del gobierno nacional, lo decimos en cualquiera de los foros que nos toca participar, pero aún así, en el entendimiento que una democracia se respeta a las mayorías, que tienen legitimado su condición de gobernar como mejor les parezca, etcétera, etcétera, uno lleva datos concretos de la realidad. Y es el trabajo que con la asociación ACREA se hizo, demostrarle a la gente que algo en la cadena está mal, porque el productor cobra $1.30, $1.40, $1.50 en el mejor de los casos por un litro de leche que el consumidor lo paga 6 pesos. Que el productor no puede vender el trigo y si lo hace lo vende a 50 centavos el kilo cuando el kilo de pan cuesta 10 pesos. Hay algo que no está bien. De que han hecho a lo mejor las políticas para las grandes corporaciones, cuando ellos son los primeros que hablan de romper con las corpos, porque lo que uno ve es que a lo mejor las grandes, no sé, Cargill, Bungibor, pueden comprar y poder tener sus hilos llenos de granos y los venden a lo mejor al precio que el productor chico queda... Han perjudicado enormemente a nuestro juicio al consumidor que hoy debe pagar realmente muy caro ciertos productos. Mire recientemente lo que ha pasado con la hierba. Vaya a ver cuánto cobra. Entonces, hay algún problema que evidentemente responde a que el sistema de quererlo controlar todo
y es permeable. No es posible que el señor Moreno controle absolutamente todo y que las reglas de una racional economía, no quiero decir de mercado, porque entonces ya uno es un neoliberal de los 90, pero las reglas racionales, físicas del sistema, no las va a poder ni cambiar la presidenta por decreto, ni controlar Moreno o quien fuere por imposiciones o por sanciones, ¿no? Hay cuestiones que no van a poder manejar y que están repercutiendo en el bolsillo de los que menos tienen. Y creo que este año, tristemente, con un campo que va a tener 10, 12 millones menos de producción, con unas arcas fiscales que van a tener sendos ingresos por esta producción que no va a estar, con una inflación galopante que nadie se preocupa en controlar y con una clase, con una sociedad argentina que más allá del valor nominal de sus aumentos al sueldo, que muchas veces la estimulan, va a empezar a ver que compra mucho menos. Entonces estamos frente a un conflicto, una crisis, que a nadie le interesa que ocurra. Este gobierno tiene 3 años más por delante que los debe cumplir. El campo argentino está en condiciones de producir 100 millones de toneladas simplemente con racionalidad, no con subsidios. Supuestamente alimentamos a 300 millones de personas. Pero no con subsidios, no con prebendas estatales, no las pretendemos. Nunca las hemos pedido en toda la historia agropecuaria nacional, simplemente con leyes que se cumplan, seguridad jurídica y fomento a la inversión Martín, privada. en Salta concretamente, digamos, porque todo lo que está hablando tiene mucho que ver con la política nacional del sector, pero en Salta, después de haber pintado el mapa, digamos, el ordenamiento territorial, ¿hay algún reclamo, digamos, del sector o hay una relación directa con el secretario del área bien que están trabajando en conjunto? Nosotros tratamos, más allá de las posiciones sectoriales a veces inevitables, tratamos de ser respetuosos y de entender que quien gobierna debe articular intereses de muchos sectores, no solo el agropecuario. En eso estamos totalmente de acuerdo y de hecho la agenda de trabajo con el gobierno provincial está siempre abierta y bien dispuesta, más allá de algunas cuestiones que podemos no compartir y que lo decimos con fundamento del porqué y con, desde luego, absoluto respeto. El ordenamiento territorial creo que ha sido un triste y caro error que cometió la provincia en aquel informe de impacto que la misma provincia hizo y que generó el parate productivo que se venía, que perjudicó tanto al norte argentino. Y me parece, y esta sí es una opinión personal de la que me hago cargo, que este acompañamiento irrestricto a un gobierno nacional que creo que tras bambalinas todos notamos que está errando el vizcachazo, no es conveniente, ¿no? Yo creo que una golondrina no hace verano. Ahora, si varios gobernadores, lo que fue la Liga de Gobernadores en algunos momentos de nuestra historia, se plantaran con reclamos genuinos, federales, legales, de autonomías provinciales que hoy están avasalladas, me parece que otros gallos. Yo creo que ese es cantarían, el desafío, ¿no?, que tienen las provincias, porque como bien decía usted, existió una Liga de Gobernadores que no tenía nada que ver con la ideología política, sino con la necesidad de autonomía de las provincias, de cumplir el federalismo. Da la sensación de que estamos ante una suerte de democracia delegativa en la cual se ha dejado y delegado todo el poder en el Ejecutivo y las provincias han quedado en ese sentido como huérfanas, digamos, muy sumisas a lo que se maneja a nivel nacional. Y aparte, todas suponiendo que desde la nación han de llegar las soluciones, y las soluciones están aquí, nosotros podemos llevárselas a la nación. Ahora, evitemos el intervencionismo, la voracidad fiscal desmedida, y la maraña de regulaciones que complican la posibilidad de producir acá. Martín, las grandes asimetrías que tenemos nosotros, nuestras provincias más alejadas, las del norte sobre todo, con aquellas provincias que tienen otra realidad de costos. Esa marginalización por la distancia, ese impuesto a la distancia que debemos pagar simplemente por vivir lejos de Buenos Aires, nos ocuparía otro programa, que lo dejamos Muchas gracias, Martín de los Ríos, muy amable. A ustedes. Nos vamos nosotros a una pausa y enseguida la columna del diario El Tribuno con Javier Cornejo Solá.